A los 2 meses muere su padre. A los 18 años ve morir así de frente a su padrastro, quien se suicida. A los 22 mata con el arma que le estaba preparando a su mejor amigo literario, en lo que sería la preparación del arma con el cual su mejor amigo literato se batiría a duelo con otro crítico literario. Lo mata. En ese mismo año, en 1901, 2 de sus hermanos mueren producto del tifo o tifus. Y ya en 1915, alrededor de sus 37 años, durante 8 días padece lo que fue el proceso de muerte de su primera esposa, que se intentó suicidar y consumó su suicidio consumiendo un sublimado fotográfico. Finalmente, su fallecimiento a los 58 años parece ser un fallecimiento tardío en lo que podría ser una vida asignada por la muerte. Después de su suicidio, con un vaso de cianuro, padeciendo un cáncer, 2 de sus hijos se suicidaron. Y muchos por eso se refieren a Horacio Quiroga Forteza como un escritor rodeado por la tragedia, rodeado por la muerte, que por estar rodeado por la muerte, pues lo menos que podría hacer es escribir sobre ella. Pero esta es una de las razones que Jesús Zárate Moreno, cuando lo lee y lee sus cuentos, dice que bueno, parece una funeraria andante este señor, pero no por eso es que sus cuentos adquieren a partir de la muerte esa temperatura de tragedia. La tragedia fue su vida, pero la muerte es un proceso distinto. La muerte se manifiesta en los cuentos de Horacio Quiroga de una manera paulatina y se convierte en él en una especie de obsesión. ¿Pero qué quería Horacio Quiroga, digamos, con la muerte? ¿Acercarse a ella habiéndola tenido tan de cerca en su vida? Más bien no. El intento fue distinto. En sus cuentos, él personificó la muerte, la puso en el cuerpo de animales, la puso como presencia, la puso como susurro, como ambiente, la puso dentro de la selva, la puso en la ciudad, la puso dentro de la tragedia amorosa, la puso en todos los lugares donde se podía relacionar. Hasta que finalmente, en 1920, escribe el cuento Un hombre muerto, donde la pone a hablar. La muerte finalmente habla. Y es allí cuando, después de todo un trayecto de cuentos, Horacio Quiroga ve consumado su proyecto literario de hacer hablar la muerte de manera fehaciente. El que la pusiera a hablar convierte a un tópico literario de la muerte en Horacio Quiroga, en algo distinto. Y quiero leer un poco de lo que trabajamos en el ensayo. Nos dice, por cuanto la muerte finalmente vive, es decir, se invierte su tópico como toda contradicción moderna, y habla a través del muerto, el uso de este tópico en este autor es el de la sorpresa, es decir, la versión del tópico quotidie morimur, o morimos cada día, invertida, es decir, convertida en un sinónimo de vida para el narrador, por la constatación de la razón positiva del carpe diem, o el goza del día presente. Surgido del barroco y rastreado desde Séneca hasta la poesía de Luis de Góngora, la estética de la muerte que muere todos los días explora la idea de que todo camina inevitablemente hacia ella, y la meta de morir demarca la pregunta por el camino recorrido, por aquello que hemos hecho, no solamente por llegar a morir. Esa es la inversión de la muerte que trabajamos en el caso de Quiroga a partir de sus cuentos, y como tema, entonces él se pregunta, ¿dónde y cómo aparece? Como tópico, él se pregunta o se indaga la posibilidad de la muerte podría hablar. ¿Puede hablar la muerte? ¿Puede tomar esa voz? Y finalmente la inversión del tópico pasa de la muerte cotidiana como una muerte muy a su sentido, la muerte que ocurre todos los días, al gozo de la muerte sentida en cada día como proyecto literario. Ese es el tópico invertido en Horacio Quiroga que sirve para estudiar a nuestro autor contiguo, a Jesús Zárate Moreno. Crece como el último de los hijos de una numerosa familia. En un entorno rural, eso es como no tener padres o no tener quien le preste atención. Como respuesta, y con el entorno rural de Málaga rodeándolo, él va al pueblo y se come todos los libros de la biblioteca en su niñez.
así solo también, antes de graduarse como bachiller, y no se sabe si se graduó como bachiller, llega al Colegio San Pedro en Bucaramanga para seguir su sospecha de que podrían allí estar las letras. Las encuentra y de manera temprana se convierte en un aportante de vanguardia liberal y en menos de 15 años ya aportaba a los periódicos nacionales. Muy pronto se convierte en una figura literaria importante, pero ni bien entra a los 30 años, a la década de sus 30 años y hasta la década de sus 40 años, a él le entra una sospecha, y es que él parece que hizo amigos literarios a personas que eran de generaciones anteriores, y cuando le tocó vivir la suya, parecía absurdo el entorno editorial. Empezó a desconfiar mucho del entorno editorial y pensó en escribir un libro para morir. ¿Para morir como qué? Como autor que publicaba, como autor de carrera. Lo sería un autor desde ahí, de esa decisión hasta su muerte, lo sería como un autor privado, que solo estaría acompañado por el consejo de su esposa, sus 2 hijos mayores y su hija menor, pero sobre todo sus 2 hijos varones. Ellos acompañarían su proceso de muerte como autor para después de 5 años de fallecido conquistar la gloria literaria cuando conquistó el Premio Planeta de manera póstuma. Es Jesús Zárate Moreno, un autor que decidió morir en vida como autor para darle así una tematización a la muerte. Ahora bien, ¿cómo invierte Jesús Zárate Moreno a la muerte como tal? ¿En qué la transforma? Su libro El día de mi muerte, publicado en 1955 por el Ministerio de Educación Nacional, es una gran estafeta a la muerte. Pero lo curioso es que él, al abordar la muerte, hace que los personajes no hagan lo mismo que hacía, por ejemplo, los personajes de Quiroga, que es llegar a morir fatalmente o verse inmersos en ella a partir de, por ejemplo, una posesión vampírica de un insecto, como en El almohadón de plumas del escritor uruguayo. No, en Jesús Zárate sobreviven las personas, pero la muerte los rodea. En caso de que se presente la muerte como hecho, ocurre una circunstancia paradójica, y la muerte siempre lo pone uno a pensar por si la muerte existe como algo fatal. Entonces, al invertir las cosas, ¿qué ocurre con Zárate Moreno? Si con Quiroga se muere todos los días, con Zárate puede que no debamos morir, ¿sí? Y esta es la interpretación del motivo con el que, por ejemplo, Quiroga se halla en la lectura del tópico de la muerte como una inversión en un sentido recurrente. Quiroga quiere totalmente derrotarla y ponerla a hablar, gozando como escritor cada instante que le dedicó a la muerte como narrador. En cambio, en Jesús Zárate Moreno se parte de la vida como lucha, como una lucha de cada día. Es decir, se deja de morir para todos los días para convertirse en una lucha. Y entonces, en ese anonimato que él asume como escritor, se da la raíz escénica y social de lo que son sus personajes. Anónimos, seres, digamos, adheridos a ciertos tipos de desgracias, pero que ven en la propia muerte y en los eventos fatales su dignidad emerger. Y esto es el fruto de la paradoja. En el caso de Jesús Zárate Moreno, él se pregunta ¿quién muere y bajo qué circunstancias? Es su tema. ¿Cómo se convierte en tópico? Cuando él se pregunta ¿vale la pena morir? Es decir, la muerte no llega, se vive en la paradoja. Y pasa del tópico clásico de la vita milita, o la milita es vita hominis super, algo así como la vida de los hombres es una sola lucha en la tierra, para convertirse en la inversión. Él convierte la muerte en el non omnis moriar, es decir, puede que morir no sea un deber. Para Jesús Zárate Moreno, evidentemente, se manifiesta en el tratamiento de la muerte como un abordaje que le permitió separarse de la carrera del escritor para convertirse en alguien capaz de vivir y anticipar la muerte como un proceso de su propia carrera literaria. ¿Y jugó a qué? A representar la muerte para evadir, por así decirlo, a la muerte por sí misma. La transformó en un motivo de muerte, paradójicamente. Sus personajes no mueren, quien muere es él, el autor. La muerte, de ser tan muerte, es decir, de ser un misterio tan misterioso para el ser humano,
de ser algo que no se puede ni siquiera imaginar de manera franca, se convierte en un escenario representativo de lo contrario. La muerte, a través de la imaginación, a través de todo lo que podamos cavilar como seres humanos vivos, hablará siempre, pululará, le saldrá por los poros a esa muerte todos los componentes de la vida, de manera que hablar sobre la muerte será hacer la liba de los dioses en cuanto a sentir y palpar la vida misma.